Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él os envía a Jesucristo, quien os fue antes anunciado, a quien de cierto es menester que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Con ustedes, su programa Tiempos de Restauración, con un mensaje de fe, esperanza y amor. Bendito y amado y glorioso Señor Jesucristo. Siempre, Padre mío, va a ser una bendición poder acercarnos a ti, saber que hay suficiente sangre derramada en el propiciatorio, Señor, que tenemos un trono de gracia, un trono de misericordia, un trono del cual se escribe que encontramos en él ayuda oportuna, socorro oportuno, Señor. Y es que es bueno saber, Padre amado, que dejas la puerta entreabierta, que podemos entrar hasta tu presencia y orar, y a través del sacrificio vivo y eterno, a través del Cordero que quita el pecado, poder venir ante tu presencia, Señor, y aprovechar, Padre amado, el acceso para orar por aquellos que sufren, para orar por aquellos que están pasando por diversas pruebas y que tienen diversos tipos de necesidades, aquellos que la única esperanza está en ti, que su único consuelo o que su única ayuda puede venir de ti, Señor. Me hace meditar en Noé, Padre Santo, cuando aquellos 40 días de lluvia azotaron la tierra y luego el diluvio se detuvo y él solo tenía una ventana en la parte alta del aposento. Cada vez que él abría, Señor, quizá él quería ver a los alrededores, pero solo podía ver hacia arriba, porque esa ventana solo permitía ver arriba, ver el cielo, Señor. Un hombre que recordaba esa escena escribió en un libro diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y hoy, Señor, hay hermanos, hermanas, amigos, amigas, hay criaturas que fueron creadas por tu poder y tu gloria, hijos que fueron engendrados por tu palabra y tu espíritu, que están necesitados de oración, necesitados de que un justo se pare delante de ti y obre de forma eficaz la oración, porque eso puede mucho, Señor. Padre, otra cosa que quiero orar y pedirte es que nos bendigas, Señor, que bendigas este medio que estamos usando para predicar tu evangelio, que lo prosperes, Señor, que hagas de este medio un medio útil, que lo tomes en tus manos y que te sirva para alimentar a tu pueblo, a tus hijos. Glorioso, bendice la predicación de este día, bendice el mensaje de esta hora. Volvemos a tiempos de restauración, Señor, en tu bendito nombre glorioso. Amén y amén. Gloria al Señor, Dios les bendiga, bienvenidos a Tiempos de Restauración. Y el tema que nos está tomando por este estudio, estos 5 capítulos, estos 5 episodios, es precisamente ese: los tiempos de la restauración. La cita se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo es el 3, y el verso donde nos vamos a encontrar es en el 19. Dice: así que arrepentíos y convertíos. Fíjense ustedes que podríamos detenernos aquí en estos versículos. Mire, pudiéramos hacer un tremendo énfasis en esta parte del estudio. Arrepentíos y convertíos. Se dice que hoy tenemos la iglesia llena de arrepentidos, pero de esos 10 arrepentidos tal vez 1 o 2, o no vamos a ser pesimistas, vamos a darle el diezmo. Tal vez 10 de ellos han pasado el proceso de conversión. En la cárcel, platicando con una muchacha, me dice: mire, pastor, mi papá es diácono en una iglesia, yo era cristiana desde los 4 años, me llevaban en el colegio, me comencé a juntar con algunas muchachas y me convertí en una marera. Se convirtió, man. Claro, convertida. Tiempo después me encuentro predicándole a las maras, no en una cárcel, afuera de las cárceles. Y un muchacho muy agradable vino a mí, tatuado, y
y todo lo demás. Y me dijo, hermano, me gustó su mensaje, me dice, especialmente porque no nos condena, sino que ora por nosotros y nos encomienda a Dios. Yo fui criado en un hogar cristiano, mi padre es pastor, yo soy el hijo menor de la familia, tengo hermanos sirviéndole al Señor. Yo nunca más voy a poder regresar porque Él dice que hizo un pacto, ¿no?, con Biblia y todo eso demás. Pero hermano, me dice, la Biblia dice que uno debe de apartarse de las malas amistades, porque eso echa a perder las buenas costumbres. Eso fue lo que me pasó a mí, hermano. Fui desobediente a mis padres, salí con malas amistades, finalmente me convertí en lo que ahora soy, me dice, un marero, ¿verdad? Entonces, qué bonito fuera si nosotros como cristianos pudiéramos decir, yo fui a la cruz y me arrepentí de mis pecados y me convertí a Cristo hace 10, hace 20, hace 30 años, hace una hora, hace un día, hace una semana. Si usted se convierte, usted nunca vuelve a ser el mismo. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, ¿verdad? Y vengan de la presencia del Señor lo que estamos teniendo ahora, tiempos de refrigerio. Esos tiempos agradables que refrigeran nuestra alma. Lectura bíblica, oración, hermano, reunión en familia, altar familiar. Lee la Biblia, cada uno de los miembros lee 1 o 2 versículos. La mamá, el papá cantan y luego todos se arrodillan para orar. O sentados en la mesa tienen un menú escritural, un tiempo en familia. Esos son tiempos de refrigerio. Y Él nos envía a Jesucristo. Aquí es donde está, hermano, el énfasis en este siguiente versículo. Y Él envíe a Jesucristo. ¿Quién es Él? El Padre. Y Él envíe a Jesucristo, quien nos fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario. En el hebreo o en el texto 906 dice menester. La palabra usada, el verbo usado aquí, que fue traducido como necesario, es un verbo imperativo, obligatorio. Es necesario, es menester, es imperante que el cielo lo retenga, que el cielo lo reciba. Jesús no puede venir a la tierra y no va a venir a la tierra hasta que hayan venido los tiempos de la restauración de todas las cosas. Los tiempos de la restauración, tiempos de refrigerio, los tiempos que nosotros tenemos con Él, los tiempos que nosotros disfrutamos con Él, los tiempos de la restauración, tiempos de volver a poner todo en su posición original. Ese es el lugar donde originalmente me lo pusieron, pero yo lo tomé y lo quité del lugar y lo puse yo no sé dónde. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es de tomar, restaurar, significa colocar, volver, posicionar, volver a poner las cosas en la condición original, poner las cosas en posición original. Eso significa, ya se los voy a leer, solo déjenme terminar este versículo. Y Él os envíe a Jesucristo, quien os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario, es menester que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración. Seamos, hermano, humildes, seamos gente de corazón sencillo. Ese versículo dice que Jesús no puede venir a la tierra, que el cielo no se lo permite, lo retiene. ¿Por qué? Porque primero, antes que Jesús pueda venir a la tierra, tienen que tomar lugar aquí en la tierra la restauración de todas las cosas. Ahí lo dice, los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Eso lo escribió un profeta llamado San Pablo. Escribió 14 epístolas y hay mucha profecía en el mensaje de San Pablo. Entonces tenemos que originalmente este vaso estaba aquí, pero fue tomado y fue puesto en otro lugar, ¿verdad? Donde pues ya no tenía razón, ¿verdad? Ya no se necesitaba. Gloria al Señor. Vamos a cambiar a otra diapositiva, vamos a ir a otro lugar para que podamos ver, ¿verdad? Lo que realmente significa. Gloria al Señor. Vamos a
Vamos a ir hasta ese lugar. Vamos a ir hacia esa posición que tenemos allí en esta última parte, ¿no? Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Gracias allá en controles, ¿verdad? Regresamos. Estamos entonces en una referencia. Gloria al Señor. Dice, mire, fue tomada del mensaje, esta referencia está tomada del mensaje predicado el 22 de abril del año 1962. Fue predicado por el reverendo William Marion Branham. Mire lo que él dice. Restaurar significa devolver. Restaurar significa devolver o restaurar un reclamo que ahora se puede ejecutar. Significa devolver cualquier cosa a su dueño legítimo. Originalmente nosotros le pertenecíamos a Dios. Adán y Eva nos vendieron, transgredieron la ley y nos vendieron a Satanás. Pero Dios vino e hizo un reclamo, porque éramos de Él, somos obra suya y hechura de sus manos. Entonces Dios nos reclama y nos restaura de la posición donde estamos, caídos, pecado. Él nos toma y nos coloca nuevamente en la posición de hijos e hijas de Dios. Restaura nuestras vidas que estaban destruidas. Eso es restaurar, devolver cualquier cosa a su dueño legítimo donde pertenece. Por lo tanto, de alguna manera, eso se distanció de su dueño. Claro, esta era su posición original. Estábamos en el plan de Dios, en el programa de Dios. Adán y Eva nos salimos, nos fuimos fuera del programa. Vino el plan de redención. Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, fue a morir por nuestros pecados y con su muerte en la cruz obró la redención y nos trajo de regreso, nos volvió a colocar en la posición original, nos trajo a ser de nuevo hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Y puede divagar por cualquier parte. Es decir, dice, por lo tanto, de alguna manera, eso se distanció de su dueño legítimo y puede divagar por cualquier parte, como una cantina, por ejemplo, ¿verdad? Restaurar es devolverlo a quien originalmente le pertenece o regresarlo a su estado natural, en donde estaba en el principio. Traerlo de regreso a su condición natural, y para lograr esto nosotros tenemos el derecho de hacerlo cumplir, tenemos el derecho de hacerlo cumplir si existe una ley para cumplir esta condición legítima de restauración, de restituir. Gloria al Señor. Entonces nos quedamos con ustedes, ¿verdad? Gloria al Señor. Les decía, ¿no? Cómo originalmente nosotros caímos. Esta no era nuestra posición. Nosotros somos hijos e hijas de Dios, pero en esta dimensión, esta es una dimensión de pecado, esta es una dimensión de muerte, esta es una dimensión de enfermedad, de tiempo. Nosotros nacimos para ser eternos. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Él vino y nos tomó de nuestra condición mortal, caída, pecadores, mentirosos, y nos ha traído a poder legítimamente reconocer que somos hijos de Dios. Hijitos míos amados, ya somos hijos de Dios, aunque todavía no se ha manifestado en nosotros lo que habremos de ser. Está en el futuro, un futuro presente, un futuro inmediato, un futuro, hermano, próximo, pero ya somos hijos de Dios, ya hemos sido restaurados. Ahora, déjenme decir esto rápidamente y brevemente, que a la iglesia le fue dada la palabra. Espero que me presten atención. La iglesia original, la iglesia apostólica, caminó durante 3 años y medio. Nuestros padres, los apóstoles, o lo que llamamos discípulos, que tuvieron como maestro al gran rabino, los discípulos, hermano, ellos, uno de ellos, es lo que quiero decir, uno de ellos se recostaba en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Le servían, dormían con Él, comían, viajaban. ¿Con quién andaban los discípulos durante esos 3 años y medio? Con la palabra. Jesús era la palabra hecha carne. Jesús era este libro, papel blanco y letra negra, es la palabra de Dios.
¿Y quién es Jesús? El verbo de vida, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa? Ellos caminaron con Dios, ellos caminaron con la palabra viviente, la palabra hecha carne. ¿Quién los instruyó a ellos? ¿Quién fue su rabino? ¿Quién fue su maestro? ¿Con quién sacaron su discipulado? Con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Maestro de Maestros, con el Príncipe de nuestras almas, con el Obispo de nuestras almas, con el Pastor de los pastores. Entonces, partiendo de ese punto, los discípulos caminaron con la palabra. La palabra los preparó a ellos para el siguiente paso. ¿Qué era el siguiente paso? Recibir el Espíritu Santo y convertirse ellos, teniendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Maestro. Ahora ellos tenían que, hermano, emprender la empresa más grande, la iglesia. Ellos iban a ser los tutores, ellos iban a ser los maestros, ellos iban a traer la iglesia a su condición original, a su condición verdadera. Los apóstoles, lo vimos ayer, ir ahí a esa cita, ¿verdad? En donde vamos a encontrar si está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Mire lo que dice la Escritura. Edificaos pues sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Ahí lo tenemos ya en pantalla, mire. Ahí está, qué precioso está eso, mire. ¿Para qué? Así ustedes pueden ver que no soy yo el que lo está diciendo, es la palabra. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pablo era profeta, ¿verdad? Y ellos eran profetas, hermano, en su nivel, en su medida, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Fundaron la iglesia, fundaron la iglesia. ¿Qué es fundar? Poner el cimiento, poner esos muros, no se ven, pero lo bonito, la estructura de este edificio, hermano, descansa básicamente, sólidamente en el fundamento, en el cimiento. Eso fue lo que hicieron nuestros padres los apóstoles. Nos dieron la doctrina apostólica, la doctrina cristiana, la doctrina apostólica, la doctrina de los cristianos. Eso fue lo que nos dejaron, el legado. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, evangelistas. Lucas, el libro de los históricos, de los hechos. A Pablo, desde el libro de Romanos hasta el libro de Filemón, incluyendo, Hebreos. Esas son epístolas gentiles. ¿Qué contienen las epístolas? Las doctrinas fundamentales del cristianismo. El cristianismo fundamenta sus doctrinas en la Biblia. En eso los cristianos tenemos que ser fundamentalistas. No es pecado ser fundamentalista, no es pecado ser ortodoxo, no es pecado ser dogmático en la palabra. Un dogma bíblico, un dogma escritural es escrito está. Un dogma escritural es hablen donde la palabra habla y callen donde la palabra calla. Es que tu hablar sea sí o que tu hablar sea no. Que cada uno hable conforme a lo que está escrito en la palabra. Así no podemos ser engañados. Dice el Señor a la iglesia de los Efesios: pero ustedes tienen una cosa que me agrada, dijo, que prueben a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. A mí me gustaría tener ese tester, ese probador, para probar a cada uno de los que se dicen ser apóstoles y saber si se enciende la lucita roja, la amarilla o la verde, para saber si realmente son o no son. No lo tenemos. Sí lo tenemos. La iglesia primitiva lo tuvo cuando no había internet, ni tecnología, ni Biblias digitales. Era más difícil, lo tenían en forma de rollos, ni siquiera en forma de libros. ¿Con qué probaban ellos los espíritus? ¿Con qué probaban ellos si el que decía ser apóstol no lo era? Si era un enviado, porque eso significa la palabra apóstol, enviado. ¿Cómo los probaban ellos? Con la Biblia. Y solo tenían el Antiguo Testamento. Con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a probar los espíritus hoy? Con la palabra. ¿Cómo vamos a probar al que reclama ser apóstol? Con la palabra. Si lo que él habla, vaya, ¿cómo va a probar usted si nuestros los testigos, los mormones están correctos? Si José Smith estuvo correcto, si Moroni estuvo correcto, si las tablas de oro estaban correctas. Con la Biblia.
Y usted se va al último capítulo de Apocalipsis y dice que agregarle una palabra te hace falso. Y que quitarle una palabra a la Biblia te hace falso. Maldito, dice. Ajá, y que de otro testamento, el tercer testamento de Jesucristo, el Nuevo Testamento de Jesucristo, el tercer testamento. No, si agregarle una palabra a la Biblia es contrario, agregarle un libro, hermano, Ave María, eso ha de ser terrible. Eso ha de ser tremendo, hermano. Ese es asunto entre Dios y ellos. Pero yo le trago esta porque la Biblia me dice que no. Entonces, ¿cómo pruebo yo la doctrina? La doctrina si es correcta o no, con la Biblia. La Biblia es el probador. Pruébenos con la. Prueben que si lo que les estamos diciendo es bíblico, no se coman, no se traguen nada que no pueda ser probado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La serpiente le predicó la palabra a Eva. Le dijo, con que Dios os ha dicho. La serpiente fue el predicador en el huerto del Edén y el mejor. Trajo toda esta. Había bien la Biblia. El diablo la Biblia mejor que muchos predicadores. Dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Porque el diablo también lo cree y tiembla, tiene temor. Entonces, ahí dice en Santiago, sí, no lo digo yo. Dice, mire, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. No se ve el cimiento, no se ven los muros. Pero suele suceder que la base, el cimiento de la casa va a depender de esos muros. No hubieran hecho esta losa si no supieran, hermano, que esos muros están sobre la peña y aquí es pura roca. Y que usaron el cemento adecuado, la piedra adecuada, el hierro adecuado. Hermano, para edificar una iglesia usted tiene que cavar profundo, la roca es Cristo. Ciméntela sobre las doctrinas bíblicas, las doctrinas apostólicas. Mire, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ellos no edificaron una iglesia, ellos pusieron el cimiento. Ellos pusieron el fundamento sobre el cual se iba a edificar la iglesia. ¿Y quién fue el fundamento? Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra del ángulo, Jesucristo es la piedra de cabecera. Vamos a regresar para predicar sobre ese tema. Jesucristo, la piedra del ángulo. Mira lo que dice, en quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo. Esos son ustedes, templo santo. Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:20. Edificados pues sobre el fundamento, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo voy a ser concluyente. Si la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, tenía la palabra, miren esto, obsérvenlo. La iglesia apostólica tenía la palabra y la palabra tiene el poder. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 3 o 4, se los voy a leer, dice, por fe creemos, por la fe, dice, sí es el 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Quién fue que dijo, sea la luz? La palabra de Dios. ¿Qué es este libro? La palabra de Dios. ¿Acaso difiere lo que él dijo hace como 14,000 años? Cuando él dijo 6,000 años antes de Adán. Y desde Adán hasta nosotros van 6,000, casi 7,000, porque hubo un séptimo día ya. Él dijo, sea la luz. ¿En qué difiere la voz audible o la voz textual? Dice lo mismo. Allá cuando no había Biblia, él dijo, sea la luz y fue la luz. Cuando hubo Biblia, lo escribieron y aquí dice, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Es lo mismo. Allá es la palabra de Dios audible y esta es la palabra de Dios textual. ¿Cómo se dice? ¿Leíble? Yo no sé. Ay, perdónenme. Entonces, hermanos, esto es la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. El universo, lo que se ve, fue sacado de lo que no se veía. Este libro es Dios en forma de papel blanco y letra negra. Este libro es Dios en forma de palabra. Entonces, si yo tengo la palabra, dentro de esta palabra está el poder de transformación, está el poder de restauración. Él no creó la tierra, la creó una vez, después solo la restauró.
Separó las aguas de las aguas, separó la seco de al agua llamó mares, a la tierra llamó seca. No sembró árboles. Le dijo: a la tierra produce árboles, a las aguas produce peces, a los aves en el cielo. Él solo habló la palabra trajo a existencia, porque en la palabra está el poder. La iglesia primitiva tenía eso. La iglesia primitiva tenía la palabra, que es Cristo, y tenía el poder. Llegaron allí al templo de la Hermosa y había un hombre paralítico de todo el tiempo y les pidió ofrenda a Pedro y a Juan. Mire qué rica era la iglesia en aquel tiempo, que Pedro le dice a Juan: no ando nada. Y le dicen al impedido: mira, no andamos nada, hermano, más bien tú tienes más que nosotros. Y el impedido agarró su ofrendita que había recogido y la protegió. Mira, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te vamos a darles. En el nombre de Jesucristo, levántate. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y entró con ellos a adorar y anda. No tenían dinero, pero tenían poder. Les voy a contar esta historia, es real. En Roma, en el Vaticano, 2 curas, 2 sacerdotes. Uno era mexicano, el otro no recuerdo. Pero el otro le dice a Pedro, al mexicano, le dice al mexicano: mira, en el Vaticano, yo he estado ahí, en las riquezas de ese lugar. Y le dice: mira cuánta riqueza, mira cuánta opulencia, cuánto oro, cuántas piedras preciosas, Ya no podemos decir lo que dijo Pedro, porque el primer papa, San Pedro, dijo: no tengo oro ni plata. Hoy no podemos decir eso, le dice, porque la iglesia es rica. Pero fíjese que el sacerdote mexicano joven, bastante joven, le dice: sí, pero tampoco podemos decir lo otro. Hoy no pueden decir: no tengo oro ni plata, pero tampoco pueden decir: lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Hoy la iglesia no tiene poder, hoy la iglesia tiene riquezas, pero no tiene poder. ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia? Se alejaron, dejaron la palabra. ¿Sabe qué hicieron? Tomaron, hermano, tomaron dogmas y tradiciones hechas por los hombres. Durante estos 2000 años la iglesia se ha alejado cada día más de la palabra, se han ido más lejos y más lejos y más lejos de la palabra de Dios. Hoy están enseñando libros hechos por los hombres. Yo era un seguidor de Jimmy Swaggart, Asambleas de Dios. Yo era un cieguito, hermano. Yo idolatraba a Jimmy Swaggart, hermano. Es que en el siglo XX yo no creo que haya habido, hermano, un predicador, un evangelista denominacional, excepto William Branham, ni Billy Graham también, Tilly Osborne, pero de los que estaban en mi generación, ninguno como Jimmy Swaggart. Bueno, él llegó a escribir los libros de doctrina de las Asambleas de Dios. Cuando Jimmy Swaggart se hundió en el lodo cenagoso del pecado, Asambleas de Dios tuvo que recoger. A mí me mandaron a pedir todos los libros que me mandó Jimmy Swaggart, porque los iban a descartar, iban a hacer nuevos libros de doctrina. Las iglesias siempre están modificando sus doctrinas y sus libros y todo. Este libro tiene, desde que se comenzó a escribir, 3200 años. Desde que se terminó de escribir, 95 años después de Cristo, 96 años después de Cristo. Y nunca le hemos hecho modificaciones. No necesitamos modificar las doctrinas cristianas. ¿Por qué? Porque son eternas. Lo que ha sucedido durante estos últimos 2000 años es que todo este montón de religiones, 996 denominaciones, todas reclamando tener la verdad, todas diciendo ser la verdad, han introducido sus dogmas, han introducido sus doctrinas. ¿Por qué fue que no pudieron recibir a Jesucristo en su primera venida? Porque solo le voy a mencionar 9, hoy son 996 religiones, y todas reclamando tener la verdad, religiones oficiales. Comenzando desde la Iglesia Católica, luteranos, wesleyanos, pentecostales, unitarios, trinitarios, todo ese montón de religiones que tenemos hoy. Pero fíjese usted en esto, vea usted esto. Solo observe, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo existían en los días de Él 5 denominaciones: fariseos, saduceos, escribas, herodianos, celotes, estoicos, libertos y epicúreos. La casta sacerdotal que tenían a un sumo sacerdote. Eso, hermano, hacía que cada una de ellas tuviese su propia doctrina, que cada una de ellas enseñase su propia enseñanza. Fariseos con escribas, herodianos con celotes, estoicos con libertos, epicúreos, no se llevaban entre sí. Solo hubo una vez en que todas las 9 religiones se juntaron
Y fue cuando pagaron para crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces fue que hicieron un concilio, una asamblea de iglesias, una confraternidad mundial de iglesias, cuando se juntaron todos para pagar un precio por la cabeza del Señor Jesucristo. ¿Por qué fue que no le pudieron recibir? El Señor Jesucristo dijo ¿por qué? Porque están enseñando, invalidaron la palabra de Dios para enseñar en su lugar mandamientos y tradiciones hechas por los hombres. Y si eso sucedió en su primera venida, que solo habían 9 religiones, ya se los dije, fariseos, saduceos, escribas, herodianos, libertos, epicúreos, se me fueron ya. Pero todas esas 9 religiones. La 10ª era la casta sacerdotal de los levitas y el 11º el sumo pontífice, el papa de la iglesia judía. Hoy tenemos 996 religiones y todos estamos enseñando nuestra propia doctrina. Hemos alejado la verdad del oído. Hemos enseñado dogmas y tradiciones hechas por los hombres. Por eso es que es necesario que vengan los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es necesario que Dios envíe un ángel mensajero y que nos traiga de regreso a la plenitud de la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. A todos ustedes, que el Señor pueda rica, poderosa y abundantemente bendecirles. Estuvo usted en sintonía de su programa Tiempos de Restauración. Y estamos invitándole a sintonizarnos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana a través de su canal Talanga Visión, Canal 7. La mejor manera de hacer televisión en la ciudad de Talanga, y la Chido One Stereo 89.3. Su hermano en Cristo, Lucas Cardona, les desea que el Señor Jesucristo les bendiga. Este programa ha llegado a ustedes gracias a la gentil colaboración de la Congregación de Hermanos y Hermanas del Tabernáculo Bíblico Jesús el Buen Pastor. Y estamos invitándoles a sintonizarnos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Que el Señor Jesucristo, rica, poderosa y abundantemente, les bendiga.